Horacio Quinteros, tengo 47 años, nací en el Maitén en 1975 y vivo desde esa época en la región. He tenido pocas instancias fuera de la cordillera, en totalidad de mis años lo he vivido aquí. Vamos a conocer las escuelas donde hemos trabajado, un área que yo aprecio mucho porque es el área Cusamen, una región que integran 5 escuelas, iniciando por Fufucahuel, en la zona más sur, con internado, después está la escuela 38 Cusamen Centro, 67 Ranquilhuao, 60 de Colonia Cusamen y 57 de Ñorquinco Sur. Son 5 escuelas de Colonia Cusamen que integran una comunidad fundamentalmente de descendientes aborígenes, así que con mucha historia en la región, porque también la escuela 69 fue una de las primeras que cumplió 100 años. En 1902 fue fundada en tierras donadas por el cacique Ñacucha Nahuelquí. Eso aparenta va a ser un día precioso, estamos empezando la primavera y bueno, eso tiene también la particularidad de la meseta, que uno puede ver las extensiones, la claridad y la luminosidad del día al iniciar bien tempranito en la mañana. Bueno, sí, estamos en la aldea escolar Buenos Aires Chico, que es aquí donde nacimos la mayoría de mis hermanos, somos 10 integrantes de la familia, de los cuales muchos de los que integramos esta familia hemos podido transformarnos en profesionales, cada uno en su ámbito de trabajo. Siempre hemos tenido ese mandato desde la familia, ¿no? Mi infancia muy feliz, yo tengo los mejores recuerdos de haber jugado mucho en estos lugares porque naturalmente es un lugar muy bonito, que permite mucho tiempo estar afuera. Las actividades también de la infancia nos permitían eso, nosotros íbamos mucho tiempo a la escuela y además después había cosas que hacer en la casa siempre, ¿no? O había que juntar la leña o ayudar con las tareas en algunos casos que íbamos aprendiendo desde muy chico y siempre compartiendo con los hermanos de las edades, ¿no? Tenemos como 3 o 4 franjas de edades de los hermanos mayores, yo soy el cuarto de los hermanos yendo, digamos, en la mitad más o menos. Entre mujeres y varones nos fuimos criando, yo me crié más con mis hermanas, que también son docentes como yo, y después están los hermanos más chicos, ¿no? Entonces fuimos como en distintas etapas, creciendo, los hermanos mayores pasaron etapas más difíciles de la crianza porque eran otras épocas. Nosotros tuvimos una escuela, nacimos más en democracia, fueron otros momentos de nuestro crecimiento y eso también nos ayudó mucho a tomar definiciones respecto a nuestra formación, ¿no? Qué estudiar, sobre qué cosas tener en cuenta para desarrollarnos. Bueno, nosotros, como te digo, mucho del tiempo del día lo transcurríamos en la escuela, porque las escuelas generalmente eran de jornada completa, o sea, íbamos de la mañana a la noche, a la tarde, a las 5 de la tarde que salíamos de la escuela. Entonces nos quedaba poco tiempo para el juego en casa, salvo los fines de semana. Lo que sí teníamos rutinas muy propias de una familia que prácticamente siempre teníamos la figura de la mamá y el papá que llegaba, nuestro papá siempre llegaba a trabajar tipo 6:30 o 7 de la tarde. Él trabajó siempre en tareas rurales, en la estancia, en zonas de trabajo rural y nuestra mamá siempre con nosotros. Y tenemos esa imagen siempre de la cena, estábamos todos juntos. No se comenzaba a cenar, por ejemplo, si no estaba nuestro papá sentado en la cabecera de la mesa y todo el resto, nosotros los hermanos, los que estábamos en casa, en la mesa. No es que comía uno primero, el otro después, el otro cuando llegaba, no. Acá había siempre el orden, que hoy tanto se habla, empieza desde el hogar, digamos. Uno empieza a tener las pautas de convivencia social desde la casa. Los mejores peleábamos también, definíamos algunas peleas del día ahí en la mesa, o por debajo de la mesa. Las patadas. Sí, o el pellizcón, o bueno, eso siempre pasaba. Yo era el más chico en esa época de los hermanos, así que siempre también me miraba mucho mi mamá que no me pelearan mucho. Tenía algunos problemas de salud cuando era chico, entonces bueno, como me protegían un montón, tenía algunos episodios de mucha temperatura, entonces por ahí hacía tenía algunos momentos en que podía hacer alguna
con las altas fiebres, las altas temperaturas, podía convulsionar. Entonces me cuidaban como mucho, ¿no? Me tenían como muy protegido. Mi hermana me peleaban, pero me querían, me cuidaban. Y bueno, mi mamá, por supuesto, siempre el mejor de los recuerdos. Yo siempre cuento que, relacionado a lo educativo, mi mamá no sabía mucho leer y escribir. De hecho, ella terminó su escuela de grande, ya de mayor, hace pocos años. Pero ella siempre nos acompañó a nosotros en las tareas escolares. Quizá ella no podía ayudarnos a hacer la tarea, pero la presencia de ella al lado nuestro, nosotros sabíamos que teníamos que hacer la tarea. Y quizá ella no sabía lo que nosotros estábamos haciendo, pero esa compañía, ese estar cerca de los hijos cuando uno hace la tarea, hacerse cargo de esas, las reuniones. Mi vieja no faltaba jamás las reuniones de la cooperadora, nunca dejó de trabajar en la escuela por todos los chicos del barrio, no solamente por nosotros. Y mi viejo, bueno, cuando eran reuniones importantes, él sabía venirse caminando de su laburo para poder estar presente en las reuniones del colegio secundario, por ejemplo, cuando había reuniones importantes que lo llamaban, él buscaba la manera de estar. Siempre tuvimos la presencia de los dos. En el tema escolar más de la vieja porque ella estaba más en casa, pero los horarios del viejo eran muy extensos. Pero nosotros siempre tuvimos la figura de los dos. Y era una regla muy sentida, porque nosotros, el que estudiaba siempre tuvo el acompañamiento del viejo hasta donde él pudo acompañar, y el que no estudiaba tenía que buscar su destino, digamos. De hecho, yo tengo hermanos que buscaron su destino por otro lado, a los golpes o haciendo otras cosas, y no estudiando, porque decidieron no hacerlo. Y bueno, los que no lo hicieron se fueron de casa, digamos, a buscar su porvenir. Que hoy pensado en nuestra época eso sería inviable, digamos, nadie mandaría a un chico a los 14 años, 15 a trabajar. Porque además todos los derechos y todas las cosas que existen hoy no permitirían que eso ocurra. Y a ningún papá por ahí se le pasaría eso eran otras épocas y donde había claro un mandato, un mensaje. ¿Qué te podían dejar los papás? Lo que uno podía estudiar. Bueno, si vos lo aprovechabas, lo tenías, el acompañamiento. No todo, a nosotros nos costó a todos muchos para estudiar, porque el viejo podía ayudarnos un poco y el resto teníamos que buscarlo nosotros. Nosotros sabemos lo que es trabajar cuando estudiábamos y trabajábamos, por eso hoy le decimos a nuestros estudiantes que se puede hacer, si uno tiene un objetivo lo puede hacer. Algunos de mis hermanos sufrieron mucho para estudiar también, pero bueno, estudiamos y todos tenemos ahora nuestra constitución familiar, nuestros trabajos y podemos contar también esa experiencia al resto, ¿no? Y bueno, nosotros tenemos esa costumbre también familiar de juntarnos. Y la familia para nosotros es nuestro papá, nuestra mamá y nuestros hermanos. Y ahora nuestros sobrinos, algunos ya tienen nietos de nuestros hermanos. Pero esa familia, ¿no? Más allá de los tíos, los primos, que hay algunos que son más pegados, pero nuestra familia siempre fue eso. Y después sí tenemos el recuerdo de muchos amigos. Mi viejo siempre fue de tener amigos, familias que venían a nuestra casa para festejar los cumpleaños, la Navidad, el Año Nuevo. Bueno, en esas épocas siempre compartíamos y de hecho para la Navidad mi viejo siempre tenía, él trabajó haciendo el pasto en la estancia, entonces manejaba un tractor y nos quedó el recuerdo de cuando éramos chicos de ir a pasar una Navidad, por ejemplo, él conseguía el tractor con un acoplado, íbamos todos porque éramos 10, imagínate. Arriba del acoplado, la vieja preparaba la ensalada de fruta, el viejo llevaba el asado, todo, y compartíamos todo un día de camping en un lugar que a nosotros nos encantaba, que siempre nos quedó el recuerdo de un arroyito donde íbamos a pasar la Navidad, y bueno, esos recuerdos son intactos, y nosotros por eso cuidamos y valoramos tanto el tema de la familia, cuidamos tanto a nuestros hijos y los acompañamos, porque a nosotros nos pasó eso. Nunca, por lo menos yo hablo por mí en este caso, siempre yo conté con el apoyo de los viejos. En lo que fuimos haciendo en la vida, siempre conté con ellos. Entonces, bueno, no sé si a todos los hermanos nos pasó lo mismo, pero ellos siempre que pudieron estar a su manera en nuestras cosas importantes, siempre estuvieron. Nunca nos faltaron. Desde siempre, yo cuando me preguntaban qué iba a hacer cuando sea grande, yo siempre decía que iba a ser maestro. Siempre. Y siempre me quedó esa idea y fui maestro con mucha vocación. Me encanta ser maestro porque venimos de una recorrida donde pudimos ver un montón de ex alumnos en lugares donde trabajamos y la verdad que la satisfacción de encontrarlos ahora y que ellos se recuerden, se acuerden de vos como maestro, quiere decir que alguna huella dejaste, ¿no? Que es un poco lo que uno apunta con lo educativo y bueno, la decisión, nunca dudé en eso. A los 18, yo cumplí 18 años, a los 19 ya estaba trabajando en Cusamen. Ahí empezó mi carrera docente en el año 96. Yo había cumplido 19 años y empecé a trabajar.
en esa escuela, que fue la escuela número 38, una de las primeras escuelas una de las primeras regiones donde se instalaron las escuelas en nuestro área fue Cusamen. Y la escuela 38 era el centro de todas esas escuelas que eran satélites de la escuela 38, ¿no? Sí, me acuerdo. Hoy estuvimos en el aula, de hecho, en el pizarrón, donde di la primera clase. Y la verdad que me emocionó mucho porque encontrar ahí a una ex alumna que dijo, él fue mi maestro en cuarto grado. Cuando él llegó acá en la primera clase fue con nosotros. Y bueno, la verdad que me acuerdo el primer día, me acuerdo la primera clase que di, cómo la di, todo. Me acuerdo cómo llegué a Cusamen de noche, sin luz, porque en esa época también la luz se apagaba temprano. Y el pueblo era muy distinto a lo que era hoy. Y tengo los mejores recuerdos de Cusamen porque pasaron cosas re importantes. Desde la creación de los juegos aborígenes, que hoy en día siguen vigentes y van a cumplir 25 años, en la que participamos juntos con mi hermana, que mi hermana ahora es supervisora de escuela, y a ella le va a tocar cumplir las bodas de plata de esos juegos que por los que tantos trabajamos, mucha gente, ¿no? Podría nombrarte infinidades. Se me viene enseguida la cara de Jorge Forti, un profe que fue el de la idea, y después directores como Daniel Ardaya, Juan Carlos Magaliño, el Pato Veró, que fue un director que sería de esta época un gran director. Él ya era ese gran director hace 30 años, y él fue el que nos enseñó a ser docentes con esto de la libertad. Y tuvimos la presencia en Cusamen, por ejemplo, de un presidente de la nación, que más allá de lo político y lo partidario, que después a mí me llevó también por ese camino, nunca más vino, ni nunca más va a venir un presidente a Cusamen, creo, o por lo menos no está en el corto plazo. Y nosotros estábamos en esa escuela y recibimos a ese presidente de la nación, trayendo un montón de oportunidades nuevas. Hoy a vos te consta, nosotros tuvimos en una escuela devastada, que está sin clase, que hace meses no tienen clase los chicos, que están tomada la escuela por los padres. Esas cosas en nuestras épocas no existían. Yo quizás ahora veo que me estoy poniendo medio viejo en eso, pero jamás se nos hubiese pasado por la cabeza a nosotros docentes tomar una escuela, por ejemplo, nunca. Porque teníamos otros códigos de reclamo y de lucha. Y bueno, y nos pasó que Menem trajo un montón de oportunidades para las escuelas rurales. Muchos de esos chicos que estuvieron con nosotros ahí, imagínate que en esa época había hasta 7º grado y los chicos del pueblo se tenían que ir porque no había secundario. Ahí apareció el tercer ciclo rural y quedaron los jóvenes en el pueblo. Antes habían niños y ancianos o personas adultas. Los jóvenes se iban del pueblo. Cuando nosotros llegamos justo en esa época, los jóvenes se quedaron. Y con los jóvenes se quedaron todos los problemas de los jóvenes, que los padres no sabían tratar y nosotros tampoco. Entonces fuimos aprendiendo con nuestros estudiantes a contenerlo, a hablarle de sexualidad, a hablarle de embarazo precoz, a hablarle de transmisiones sexuales de enfermedad, montones de cosas que los pibes no sabían. Entonces nos hicimos amigos de ellos. De hecho, hoy nos encontramos con muchos, esa camada de estudiantes, todos profesionales que pudieron salir de Cusamen y seguir estudiando, formarse. Muchos volvieron a su pueblo. Tengo algunos colegas que vinieron de muy lejos y se quedaron a vivir ahí, tienen sus hijos ahí. Entonces es un lugar sumamente importante, ¿no? La escuela, la educación es trascendental en la vida y el maestro es muy importante en la vida de ayudar a los pibes que asienten firme para poder despegar, digamos. El maestro es fundamental. Y a mí me dolió mucho, digamos, yo me juré esa vez nunca trabajar en una escuela con internado y albergue cuando veía a un nene de 4 o 5 años de la mano de un hermanito mayor de 6 o 7 quedarse cuando los papás se iban, digamos. Y nosotros estábamos de visita ese día en la escuela con los chicos de la escuela del pueblo que no tenían internado. Y me dio esa sensación tan desagradable, porque yo tuve hermanos que tuvieron internado estudiando muy lejos de casa. Era la única oportunidad quizá que papá le podía dar para que ellos estudien una carrera secundaria, técnica, que en ese momento era re importante ser técnico, digamos, en una escuela. Y ellos se fueron re chiquitos, tenían 13, 14 años, 12, mi hermano más chico. Y me quedó esa sensación. Entonces cuando fui a ese internado y vi ese chiquito, todavía tengo la imagen y pasaron más de 20 años de ese hermanito agarrado en la mano de su hermano mayor que no tenía más de 7 años. Y quedarse a dormir solito sin la presencia de los papás y todo eso. Yo decía, ¿cómo puede existir todavía esto en esta época, ¿no? Y todavía hoy existe y quizás sea una oportunidad, pero hoy los chicos pueden ir y volver todos los días porque afortunadamente se buscan las maneras de que hayan transporte, hay otras comunicaciones. Hoy la gente tiene un WhatsApp, tuvimos un Fofocabel donde la gente se comunica por WhatsApp. En esa época no había manera. Yo cuando trabajé en Cusamen nos comunicábamos por BLU, que era un sistema de comunicación re
riquísimo. Y después mensaje al poblador. Y después mensaje, la radio nacional, mira, nosotros teníamos, por eso yo tengo tan buena relación también con la gente nacional de la radio, porque nosotros teníamos un lugar que había un tanque de agua donde vos subías caminando con el auto y podías escuchar ahí arriba la radio nacional sin interferencia, porque los motores a veces de la usina entraban con interferencia, entonces vos tenías las descargas. Y nos íbamos en el horario de mensaje a pobladores a escuchar en nuestros autos los mensajes ahí arriba, porque ahí salían las capacitaciones, salían los mensajes si la ruta estaba cortada o no. Yo le contaba a una chica hoy del gremio que estaba en la escuela, que nosotros a veces salíamos de Cusamen y llegábamos acá a la angostura del río y justo había llovido mucho, el río había salido y no podíamos pasar. Quedábamos del otro lado, teníamos que dar la vuelta por la ruta de Hualjaina, venir por Esquel. Muy difícil y eso no ha cambiado demasiado. Vos te consta, hoy tuvimos por esos caminos que si no veníamos una doble tracción es difícil andar tranquilo. Sí, totalmente. Vos fijate que cualquier docente hoy en un autito bajo en esos caminos, con el barro y con todo lo que había hoy, es imposible de transitar todos los días. Es cierto que muchos van y permanecen toda la semana en la localidad, en Cusamen en este caso, pero bueno, nos pasó lo mismo de Hualjaina a Fofocahuel, de Fofocahuel a Cusamen, desde Esquel, cuando bajamos al ripio, de la ruta que está sin terminar de pavimentar hasta Hualjaina, imposible. Son los riesgos que nadie evalúa y que estos magros salarios que muchas veces percibimos los docentes tienen que ver con este no reconocimiento a esta enorme tarea que en las localidades hoy veníamos hablando con vos también de si el voucher sí, si lo privado, si lo público, ¿no? Y cuántas veces la escuela pública es la única oportunidad de salvación de muchas generaciones que encuentran a través del estudio y la capacidad de formarse, de salir para después, muchos vuelven, pero el que no quiere volver también tiene la posibilidad de buscar otros horizontes. Y eso te lo da la escuela pública, te lo da que está tan devaluada, ¿no? Sí, totalmente. Por eso yo amo tanto la zona, porque bueno, ahí la conocí a Vero también trabajando, mi compañera de vida, con la que formamos una familia extraordinaria. Siempre trabajamos los dos vinculados a lo educativo y la verdad que hace más de 20 años que nos conocimos y que seguimos caminando juntos, inculcando también los valores no solamente a nuestros estudiantes, sino también a nuestros hijos, de la importancia que tiene la institución familiar, sea la constitución que tenga en estas nuevas épocas, pero el rol de la familia como institución primaria de la convivencia social es trascendental. Así que para mí también por eso también es importante Cusamen y bueno, Cholila, que es el lugar donde nos vamos a dirigir ahora. Como maestro de grado, 15 años. Después empecé con una formación de base académica, digamos. Yo soy profesor de enseñanza primaria, de título de base, y después continué con la licenciatura de educación, que eso lo hice en la Universidad de Quilmes. Y empecé a trabajar en los profesorados de formación docente porque considero también que la experiencia que uno hace en el campo puede servir mucho a los futuros docentes nobles, ¿no? Que empiezan a formarse, y que ida y vuelta de estar en el aula y de poder ir a la práctica y de poder formar estudiantes tiene una potencialidad enorme. Entonces comencé a dejar la escuela primaria y comencé la formación ya más como formador de formadores, digamos, y a partir de esa época, aproximadamente 2010 a esta parte, un poquito más, 2012, ya me dediqué exclusivamente a la formación de docente. Y es un gran desafío porque, bueno, dentro de las características de la gente que uno recibe, de la gente que decide estudiar para ser docente, tenés varias realidades. Muchos nos eligen como última opción. Después de haber fracasado, de haber pasado por muchas otras formaciones, dicen, bueno, voy a estudiar para ser maestro porque me han dicho que es lo más fácil que hay, digamos. Pasé por acá, no pude, bueno, voy a ir a ser maestro. Y uno de los primeros mensajes que nosotros le entregamos en la práctica 1, por ejemplo, es ese. Yo le digo, si a ustedes les gustan, porque la pregunta básica de los chicos es, no, yo elegí ser maestro porque me gustan los chicos. Entonces yo le digo, hagan como mi mamá, entonces, que tuvo 10 hijos. Pues si ustedes creen que la educación es que te gusten los chicos solamente, la verdad que no es el camino que están eligiendo. Esto es mucha dedicación, es mucha responsabilidad. Ustedes van a ser fundamentales en la vida de los estudiantes. Entonces, hay gente que lo entiende y que viene con un nivel también de preparación distinto, porque la escuela de otros años tenía como otra solidez en lo académico, y los chicos que son jóvenes por ahí tienen esa falta de
de contenido de tantos años de una escolaridad que en la provincia del Chubut ha sido calamitosa. Entonces hay que trabajar con ese nuevo componente que es las herramientas que los pibes no la tienen, de algún lado la tienen que adquirir. Entonces aparecen nuevos roles, aparecen nuevas configuraciones y nuevas propuestas pedagógicas para formar. La verdad que con la gente grande me encanta trabajar. De hecho ya tengo colegas que tienen 10, 12 años también de formación porque fueron de mis primeros estudiantes que empezaron conmigo un profesorado y terminaron y se recibieron. Y los encuentro por ahí en alguna escuela trabajando en la primaria o en el nivel inicial, que también trabajé como profe de práctica de nivel inicial y bueno, de nivel secundario también, que tenemos de profesorado de historia o geografía, que también trabajo mucho, y de lengua y literatura. Así que es una satisfacción enorme. La educación te deja esto de la emoción genuina y ¿cómo te diré?, espontánea. Vos de golpe te emocionás porque te encontrás, profe, ¿se acuerda cuando tal cosa? Y es un ida y vuelta permanente a tus años anteriores del ejercicio de la docencia, porque eso es lo que te da la educación. Vos en otras profesiones hiciste un plano y quizás no te acordás nunca más cómo lo dibujaste. En cambio en educación, cuando te encontrás un pibe y te dice, profe, ¿se acuerda cuando usted me dijo tal cosa? Bueno, lo que usted me dijo me hizo muy mal, por ejemplo. Bueno, a mí el recuerdo que tengo, que es muy grato para mí, yo salí titular en una escuela de Comodoro Rivadavia, la escuela 184 del barrio General San Martín. Tenía 44 estudiantes de primer grado, que imagínate, 6 añitos. Yo en ese momento tenía aproximadamente 26 años, varón, que generalmente los grados más chiquitos son para las mujeres. Ahí había toda una idea de que por vos ser mujer tenías más predisposición a trabajar con los más chiquitos, ¿no? Y yo me tocó ese grado, salí titular, así que me tocó ese grado. Y la verdad que el vínculo que yo establecí con los estudiantes y el cariño que logré que ellos me tengan más allá del aseño, que generalmente es el apego al aseño a nivel inicial, porque el nene de 6 años recién salió del nivel inicial y tiene esa imagen del aseño que es mujer. No hay profes de nivel inicial, y si hay son excepcionales, yo no conozco de hecho profes de nivel inicial varones. Entonces me pasó eso de vincularme de una manera tan afectiva con los chicos de esa edad de primer año, que fue fabuloso, ¿no? Y sí me quedó una imagen, un mensaje de un estudiante en esto de lo intercultural, que fue justamente en una escuela de Cusamen, donde yo explicaba, mi primer clase tuvo que ver con el ciclo del agua, según lo conocemos en la ciencia occidental, y cuando yo terminé toda la explicación, que había llevado hasta materiales para explicarle cómo era la ebullición, la evaporación y todo el ciclo del agua, uno de los pibes me dice, profe, pero no, maestro, porque en Cusamen los chicos te dicen maestro o señor, no te dicen profe. Me dice, nosotros acá para que llueva hacemos camaruco. Acá llueve porque los abuelos hacen camaruco. Como dándome a entender que yo todo lo que había explicado era una explicación que a ellos no la concebían de esa manera. Que la lluvia se producía porque los abuelos pedían en el camaruco que el verano fuera húmedo, que viniesen lluvias para mantener los campos. Entonces son anécdotas que a mí me quedaron grabadas diciendo, hay algo acá que la educación no está teniendo en cuenta. Y esto es lo intercultural. Y en estos lugares hay que tenerlos muy en cuenta. Y lo intercultural no solamente involucra esto de las creencias de los pueblos originarios, lo intercultural de todo sentido, porque vos tenés estudiantes que vienen de todos los lugares del mundo a veces y te toca alguien que tiene una creencia religiosa, suponte, y donde vos le estás planteando que el bebé nace por la fecundación del hombre y de la mujer, digamos. Puede ser una explicación desde la ciencia, pero hay gente que cree porque que nació Jesús por obra y gracia del Espíritu Santo, digamos. Y alguien que cree eso, entonces eso se respeta también de otra manera y se convive con eso. Y nuestra educación, afortunadamente, en estas nuevas épocas está tendiendo a eso. Entonces, anécdotas montones, fabulosas, de las más grandes a las más chicas, y los mejores recuerdos en la escuela primaria, absolutamente. En principio, un abrazo enorme. Y como mensaje yo le dejaría que sean conscientes de que la educación es ante todo un acto político.
y no político partidario, un acto político donde uno pone en juego todo lo que es como persona. Ahí no te podés guardar nada, porque ahí te sale lo que sos. Entonces, el mensaje es este: ser consciente de que uno ahí va a poner en juego todo lo que uno cree, todo lo que uno piensa, todo lo que uno sueña, todo lo que uno espera, todo lo que uno pretende. Entonces, es sumamente importante y valioso el rol. Reivindicar el rol del educador en estos días es sumamente trascendente, porque además esa acción política que uno realiza permite que el otro, el que está compartiendo el viaje con uno, también se anime a soñar, a crecer, a aprender, y eso se transmite desde la emoción y desde la pasión que uno le pone a esto. Porque si no hay pasión, vos no transmitís nada. En cualquier ámbito, si vos no tenés pasión, vos sos una periodista de ley, más allá de la formación o no formación, vos sos una periodista que a vos te apasiona lo que haces y te apasiona poder transmitir lo que alguien te transmite. Mirá lo que te estoy diciendo, o sea, vos lográs transmitir lo que vos preguntás para transmitir a otras personas lo que alguien te está intentando como interlocutor que vos transmitas. Y eso no lo hace cualquier persona, lo hace alguien que tiene pasión por eso. Bueno, en educación pasa eso, el que no tiene pasión no transmite nada. Y si vos no transmitís nada, el que aprende no aprende nada. Vos tenés que transmitir que cuando vos hablás de libertad, vos sos libre. Cuando vos hablas de independencia es porque vos sos independiente. Porque a vos nadie te baja línea, porque a vos nadie te dice lo que tenés que hacer dentro de las normas de una sociedad. Y que cuando vos te tenés que plantar, vos te plantás. Entonces, si el pibe ve esa coherencia en un docente, eso se transmite. Ahora, cuando hay una incoherencia total, eso no llega a nadie. Dice, no, el profe me dijo una cosa y mirá lo que está haciendo, todo lo contrario. Entonces, en la educación, como en cualquier actividad, uno tiene que ser genuino. No puede aparentar una cosa porque cuando le pasa una situación difícil, le sale lo que es. Y tenemos sobrado ejemplo de eso en todos los ámbitos sociales. Alguien que se aparenta una cosa y vos después lo ves en la acción y decís, wow, qué decepción. Bueno, con los docentes pasa lo mismo. Uno tiene que ser práctico. Por eso me parece que el mensaje es ese, ¿no? Lo esperanzador más en estos días de lo que tiene y la educación pública. Reivindicar siempre, yo siempre reivindico la educación pública en su máximo esplendor. Y le quiero mandar un saludo a mi hijito, a Horacio, bueno, tengo a Abel, tengo a Pamela y tengo a Susana, que esos son mis hijos que son docentes. Y bueno, después, ¿qué puedo decirte? Que los crié con mucho sufrimiento, porque eran muchos hermanitos para mantenerlos. Y así que, no te cuento lo que es lavar ropa. Cuando eran chicos, 10 son. Todos, la mayoría estudiaron, por suerte, gracias a Dios, todos también, todos tienen su trabajo. Así que estoy muy agradecida de Dios, que me ha dado salud todavía, que todavía estoy. Y mi viejo igual ya tiene 81. Así que ya estamos, ¿viste? Ya el casamiento, la boda, no le hicimos nada de los 50. La dejamos para más adelante, decían chicos, cuando estemos bien la hacemos, bonita. No sé, no creo. Ya pasó. Fue en febrero más. Así que, eso nomás. Muy agradecida de ustedes que vinieron. Es mucho trabajo. En esos años era muy difícil todo, madre, para criar a los chicos, no como ahora que vos tenés el automático que está lavando mientras vos estás haciendo otras cosas. Antes no, antes lavaba todo con tabla y cuentona y si no una tina. Ahí lavaba todo horas, agachada, lavando ropa, para que puedan ir limpitos a la escuela siempre, gracias a Dios. Acá en la 93 fueron todos, del más chiquito hasta el más grande. Terminaron la primaria, se fueron al secundario y acá hay chicos que hicieron secundario, pues ahora hay secundario. Así que muy agradecido también de la escuela, de los maestros que siempre lo acompañaban. Bueno, muy difícil la vida de antes, era muy difícil, ¿viste? Sufrimos mucho nosotros Él trabajaba todo el día y yo todo el día en la casa con los chicos. Porque iba a dejar una tandita en la mañana, se iba una tanda. Bueno, a la tarde venían los otros a comer y se iban los otros del jardincito. Así que me pegaba 2 o 3 viajes a la escuela, a dejarlo a la escuela. Y tenía una que era mañosa, que no quería ir a la escuela, esa decía baño para ir a la escuela. Esa era la Mabel, la que ahora está por allá. Mabel no le gustaba ir al jardincito, no se acostumbraba. En cambio, Horacio fue, no sé si tenía 2 años, siguió a las hermanas y se fue al jardín. Eso, madre. Pues sí, yo fui la vida bastante orgullosa de mi hijo, de mi